Hola, buenas noches, soy Natalia Sánchez y esto es Sin Filtro. Este viernes el presidente López Obrador presentó su quinto informe de gobierno desde el estado de Campeche. En su discurso enlistó los resultados de su administración en materia de política social y el panorama económico y resaltó los avances en el combate a la pobreza y la desigualdad. Además, prometió que antes de concluir su sexenio impulsará una reforma para que jueces, magistrados y ministros sean electos por voto directo. ¿Cómo llega el mandatario federal a su quinto año de gobierno? ¿Qué prioridades tendrá su administración durante el último año del sexenio? ¿Y qué país dejará quien suceda la presidencia? Lo discutiremos con 4 estudiantes universitarias y universitarios, así que acompáñanos que ya empieza el debate en Sin Filtro. El quinto informe de gobierno y los pendientes de la actual administración son los temas de esta noche y me da gusto recibir en la mesa a Carlos Centeno, estudiante de Ciencia Política y Administración Pública en la FES Acatlán, militante de Morena. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Nat. Carlos. Muy bien. No, muy bien, estoy muy bien. Muchas gracias por la invitación y estoy muy feliz de estar acá con todos los compañeros presentes y pues sobre todo listo para poder defender una vez más lo que ha hecho esta administración de la Cuarta Transformación. Bien, pues ahorita empezamos a debatir. Está también aquí Natalia Peñaflor, estudiante de Derecho en la UNAM y militante del PAN. ¿Cómo estás, Natalia? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Nat, por la invitación y súper contenta de poder estar aquí. Bienvenida. También está aquí Ricardo Arellano, estudiante de Ciencia Política en el ITAM y militante Morena. ¿Cómo estás, Ricardo? Otra vez, bienvenido. Muchas gracias, Nat. Muy bien aquí debatiendo sobre los grandes logros que ha tenido la Cuarta Transformación en nuestro país. Bien, y también nos acompaña Enrique Randolph. Él es estudiante de Derecho en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y militante del PAN. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Natalia? Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar aquí, de participar, también con mis compañeros panelistas. Pues un gusto. Un gusto y qué bueno que te viniste desde Aguascalientes para poder estar aquí platicando con nosotros. Pues bienvenidas, bienvenidos todos. Vamos a empezar este primer bloque. ¿Cómo vieron el informe? Ya todos estuvimos muy al pendiente de los resultados que dio a conocer el presidente López Obrador en su discurso que duró casi 1 hora y media. Ricardo, empiezo contigo. ¿Cómo lo viste? Pues más que nada es la confirmación de todo el proceso histórico de transformación que estamos viviendo en este sexenio. Da grandes resultados en materia de combate a la pobreza, en materia de crecimiento económico, en materia de la macroeconomía, que es uno de los grandes argumentos que decían para evitar que el gobierno de Andrés Manuel llegara, y decían que nos íbamos a convertir en Venezuela, y oh sorpresa, tenemos una de las economías más fuertes del mundo, una de las economías que se ha fortalecido más con respecto al dólar, tenemos menos pobres, tenemos menos inseguridad, a pesar de toda esta crisis que hemos estado viviendo, tenemos muchos resultados, no solo en cuestiones de política gubernamental, de política que se vive a diario, sino también una transformación del sistema político de nuestro país. Es uno de los grandes legados que va a dejar Andrés Manuel, transformar el sistema político de este país, hacer que la derecha cada vez sea menos en nuestro país, porque principalmente ha velado por los más desfavorecidos, por los que nunca vio Acción Nacional, por los que nunca vio el PRI, y pues nada, o sea, nos confirma que el proyecto de nación se está cumpliendo, nos confirma que la gente quiere que este gobierno, este proyecto de transformación, porque no solo es un gobierno, es un proyecto de nación, es lo que no ha entendido Acción Nacional, es un proyecto de nación que pone en primer lugar a la gente, en primer lugar las necesidades, y pues nada, creo que el presidente nos está dando una gran lección de cómo se puede gobernar sin seguir las políticas neoliberales que en este mundo capitalista neoliberal, que es lo que se había vivido en los últimos 20 años, pues es un faro de esperanza, porque es entender que una de las mayores economías, un país con tanta población, logró poner una alternativa al neoliberalismo que acecha a todo el mundo. Bien, Natalia, ¿cómo lo ves? Fue una alternativa al neoliberalismo, estos primeros 5 años. ¿Qué resaltas de este informe? Mira, a mí me gustaría comenzar. Tuve la oportunidad de ver el informe y pues él nos habla a detalle de que hay una paz social. Bueno, solo quiero dejar en claro que el 3%, que subió un 3% los feminicidios del año pasado a este año. Entonces nos está hablando de seguridad, cuando claramente, pues, desde mi perspectiva no está pasando. Nos habla de un aumento del salario mínimo. ¿De qué sirve que exista un aumento de un salario mínimo cuando al final hay un lugar a la inflación y pues al final el costo de cubrir... Queda a la baja. Que al final de cubrir el costo de los servicios y de los productos,
es mayor. Entonces nos está hablando también de que está combatiendo la pobreza y pues al final está tomando está tomando en cuenta, por ejemplo, las remesas, porque él las mencionaba muy bien. Entonces al final esta medallita no se la puede colgar él, porque las remesas vienen directamente del trabajo generado de nuestros compatriotas, ya sea de Canadá o de Estados Unidos, que es de donde principalmente recibimos las remesas. Entonces creo que tenemos panoramas diferentes en cuanto a lo que ha hecho bien y a lo que ha hecho mal. Bien, sí, esa parte de presumir las remesas como un logro a mí también me hace mucho ruido. No es el único presidente que lo ha hecho. De hecho, los gobiernos normalmente presumen esto como un logro. Yo no lo veo como un logro. ¿Tú cómo lo ves, Enrique? Para nada que es un logro. O sea, si fuera un logro, entonces no entenderíamos por qué muchísimas personas, por necesidad económica o por la inseguridad que vive este país, tendrían que irse a Estados Unidos. Al contrario, tendrían que regresar. Y no solamente eso, sí coincido, porque antes, en varios aspectos que comentaban, porque antes de irnos al sistema tan polarizante que ha hecho López Obrador de eres bueno, eres malo, o todo defenderlo a capa y espada si eres de la Cuarta Transformación, o criticar por criticar si eres de la oposición, yo creo que no se debe tratar así. Sí hubo una reducción de la pobreza, como efectivamente dicen, y qué bueno, y eso es algo que se tiene que felicitar. Sin embargo, por ejemplo, de los pobres entre los más pobres, también creció esa cuestión. Ahí también la inflación sigue en números rojos. Podemos ver que está en 4.7% y la inflación subyacente 6.6%. El tema de los alimentos incluso ha sido el más afectado, que es donde afecta a las familias, porque está alrededor de también de 7% por ejemplo, en el pan, en la tortilla, termina habiendo una inflación de hasta el 11%. Incluso también el PIB per cápita disminuyó 2%, aunque también ha habido empleos, por así decirlo, aún así 4 de cada 10 personas viven prácticamente en pobreza laboral. Porque eso sí, dicen que ya no hay desempleo, sin embargo podemos ver que muchas de las personas, de hecho el 55% de todas las personas que actualmente trabajan, carecen de los derechos laborales porque están en el mercado informal. Entonces, que se ha ido reduciendo, ya que sacan las cuentas, pues hay que decirlo, se ha ido reduciendo la pobreza laboral gracias a las políticas del presidente, gracias a que ha habido un aumento en el salario mínimo, que ustedes, pues el neoliberalismo, que nos decía, el salario mínimo no puede aumentar porque va a aumentar la inflación. Y oh sorpresa, Andrés Manuel les vino a dar clases de economía, porque no solo no aumentó la inflación, sino que no, pero en el tema cuando empezaron a aumentar el salario mínimo no fue luego que aumentó la inflación. La inflación se ha dado por el tema de la guerra de Rusia contra Ucrania. Ha sido un tema mundial y aún así el presidente ha logrado reducir esa inflación y pues que no se ha visto en muchos países. Y es que, a ver, aquí sí hay que decirlo, la verdad, el logro de haber reducido la pobreza es quizás el más importante de este informe, de esta administración. ¿Cómo lo ves tú, Carlos? Y bueno, también hay que reconocer, hay muchos pendientes también, ¿no? Sí, claro. Bueno, para empezar contestando un poco a la compañera en cuanto a los temas de inseguridad, pues se tienen ya los datos certeros, en donde prácticamente en este sexenio del licenciado Andrés Manuel López Obrador se ha reducido de buena manera la inseguridad. Que digo, aún falta mucho trabajo por hacer, eso no hay duda. Aún hay mucho por hacer en el tema de inseguridad. Pero definitivamente nos estamos acercando a la paz social que tanto merece nuestro país. Hay que recordar nada más cómo dejó Felipe Calderón en aquel entonces, en el sexenio de 2006 a 2012, todos los muertos, todos los homicidios por su guerra simulada, ya que, como sabemos, pues su mano derecha, Genaro García Luna, pues pactaba con el narcotráfico, ¿no? Y que ahorita ya está en la cárcel, precisamente encarcelado en Estados Unidos. Pues aquí traigo yo la gráfica, no sé si a qué cámara pueda mostrarla. Ah, perfecto, creo que ya está. Yo quiero puntualizarlo. Aquí está perfectamente la gráfica de cómo va en reducción la tasa de homicidios por parte de este sexenio, por parte de este gobierno. En cuanto al tema el tema económico, el tema del desempleo, como lo menciona acá el compañero Ricardo, precisamente estamos viviendo temas geopolíticos de bastante relevancia, como lo es la guerra Rusia-Ucrania, que desafortunadamente pues no solo afecta a Europa, también afecta a toda la parte de región de Latinoamérica, ¿no? Sabemos lo importante que son en los temas de logística, sabemos lo que representan esos dos países en cuanto a materia prima. Claramente se ha controlado de una manera eficaz, de una manera eficiente, todos los productos alimenticios. Hay que recordar que se pactó con los empresarios para que no subiera la canasta básica. Entonces,
Pero parece subió, bastante importante. subió la canasta básica. Mira, si no subiera, o sea, tú puedes comparar los precios del año pasado este año y vas a ver que subieron. Si no, bueno, sí. Sí, no, quisiera antes de regresar Sí. al tema económico, porque ya lo trajiste tú a la mesa, Carlos, Sí. hay resultados positivos en materia de seguridad, ¿no? Estamos hablando de los homicidios y es cierto que parece que hay una reducción del 17%, si no me equivoco, pero sí quisiera también poner sobre la mesa un dato que es muy alarmante y también es muy importante, que es que mientras se están dando esta reducción en los homicidios, también hubo un aumento en las desapariciones del 27.69% y estas son según cifras oficiales. Me parece algo alarmante y la verdad yo sí quiero decir que yo sí extrañé ni una palabra sobre personas desaparecidas, sobre esta gran crisis en este discurso del presidente que duró 1 hora y media. Te regreso la palabra, Natalia. Justamente, o sea, yo solo quería puntualizar que mis datos son en cuanto a tema de feminicidios, esos han crecido, no se ha atendido pues como tal el llamado de las mujeres. ¿Qué estados son los estados con mayor feminicidios? ¿Los puedes mencionar? Mira, te voy a comentar, aparte de eso, lo que sí te voy a comentar, espérame, sí, y al final eso le compete al gobierno federal, eso le gobierna al gobierno federal de la mano a otro, y te voy a, nada más te quiero comentar rápido algo, te voy a decir, los países con mayor índice de pobreza son Campeche, Michoacán, Nayarit y Chiapas, ¿y sabes quiénes son, por quién están gobernados esos países? Disculpa, ¿Sabes por quién están gobernados estos estados? No, pero es que no. ¿Cuántos años llevan en el gobierno? Campeche, Michoacán, Nayarit y Chiapas. ¿Cuántos años llevan en el gobierno? ¿Sabes? ¿Sabes quién está? Es Morena. Nada más quiere dejar eso. No se escucha nada. Vamos a escuchar primero a Enrique y después regresamos contigo, Ricardo. Independientemente de los datos que se muestran y las maromas que se puedan aventar, sí hay que ver, porque por ejemplo de los estados más seguros en la República Mexicana están Yucatán, entre esos y lo Yucatán, reconozco, sí, claro, Querétaro, lo reconozco. Aquí en la misma Ciudad de México, una de las ciudades más seguras es la Benito Juárez, así es que tampoco se trata de que todas las ciudades son de un partido y las ciudades más inseguras son de otro partido. Y se reconoce prácticamente, me parece bastante bien que saques el tema de Yucatán, me parece muy bien, porque si, como sabemos, Mauricio Curi, gracias, Mauricio Vila ha hecho un trabajo fenomenal de la mano del gobierno federal. Por eso es que está como está. ¿Por qué crees o por qué podemos ver lo que pasa en Jalisco, lo que pasó desafortunadamente en Jalisco? La politiquería barata de Enrique Alfaro, que prefiere él imponer su egocentrismo político antes que el bienestar de los jaliscienses. Igual que Zacatecas y Michoacán. Espera, por politiquería pura. Ahí es donde yo le doy un punto al panismo yucatense y nada más por Mauricio Vila, porque también tienen ahí colas que le pisen a otros panistas en Yucatán. Pero en esa parte me parece perfecto que se esté trabajando en conjunto, porque así tiene que ser. Se gobierna y se tiene que gobernar para todos, no por politiquerías baratas, como lo hemos visto en Jalisco, como lo hemos visto en el propio Guanajuato, que ya sabemos que Diego Singüe no ha hecho nada, tienen un fiscal terrible y Diego Singüe tampoco ha hecho lo necesario para que se cambie en esa situación. Entonces, y lo mismo, no pasó, el Congreso local de Guanajuato no permitió que fuera la Guardia Nacional a ese estado. Pero desafortunadamente, por politiquerías así, quienes se ven afectados no son los gobernantes, o tal vez sí, en la manera en la que el votante le responda, ¿no? Pero lo principal afectado es el ciudadano, es el guanajuatense, es el jalisciense, y es ahí donde está el verdadero problema. Sus politiquerías baratas de esos estados han traído esos resultados del feminicidio a niveles altos. Y también, lo acepto, en Zacatecas está hecho un desastre la seguridad. Así y se tiene que poner... Bueno, aquí vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos de esta pausa vamos a hablar, pues si todos estamos de acuerdo, no sé si así sea, en que quizás el pendiente más grande de este gobierno está en el tema de la seguridad. Pero bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir hablando de esto. No le cambies, estamos en Sin Filtro. Ya estamos de regreso en Sin Filtro y en este bloque vamos a seguir hablando sobre el quinto informe de gobierno del presidente López Obrador y también sobre cómo llegan las diferentes fuerzas políticas a este quinto año. Y antes de eso, pues nos quedamos con la pregunta en el aire de si será o no la seguridad el pendiente más grande de esta administración. Y estábamos por escuchar tu respuesta, Natalia, ¿cómo lo ves? Sí, mira, yo solamente quería agregar algo al comentario de mi compañero. Adelante. En el que va encaminado a que el voto, pues al final, el voto es el que va a decidir, ¿no? Claro. Pues en el 2021 nosotros vimos
pues que claramente en la ciudad se decidió para que pues prácticamente estaban a nada de perder el bastión. Nada más ahí me gustaría pues hacer un pequeñísimo comentario en que la mejor alcaldía evaluada a nivel es la segunda mejor evaluada a nivel nacional, es gobernada por un panista y es por Santiago Taboada. Nada más, eso es quiero... Bueno, un panista que está a punto de tener a sus más cercanos colaboradores en prisión. Ya vimos a Christian von Roerich, si no mal recuerdo. La justicia está... No, y la justicia tiene que llegar. Exactamente, y qué bueno que aceptan esa parte, qué bueno que así es. Enrique, para hablar un poquito sobre cómo llegan las distintas fuerzas políticas, pues hay un reto muy grande que tiene la oposición en este momento y es que el presidente está llegando a su 5º año de gobierno, si no me equivoco, en el 60% de aprobación, que es algo muy alto. Entonces, ¿cómo ves a la oposición en este contexto? Primeramente, es el efecto Xóchitl Gálvez vino a cambiar el tablero político de todo el sistema nacional. Porque al principio del sexenio, y de hecho de manera... muy elevada, en los egos, muy egocéntrica, decían tanto Mario Delgado, Andrés Manuel López Obrador y todos, que la oposición estaba moralmente derrotada. Ahora lo que podemos ver es que le ha dado miedo, tanto miedo que por eso habla todas las mañaneras de ella. Y también con los datos podemos ver que efectivamente, aunque ya no tiene el 80 y tantos % que tenía el presidente en su punto más alto, según una encuesta del Financiero, sigue siendo una persona que le cae bien a la gente, a mucha gente lo sigue queriendo, pero cuando nos vamos a los datos realmente importantes, a los rubros de cada materia de su administración pública, vemos que las cosas ahí no están tan bien. Por ejemplo, en materia de seguridad hay una aprobación del 24%, en materia de combate a la corrupción y en materia de manejo a la economía hay 36%, e incluso todo lo que tiene que ver con los programas sociales, independientemente de si están bien, están mal, pero que es su fuerte, también tiene alrededor de 48% de aprobación. Entonces, él como tal, pues sí es una persona popular que le cae bien a la gente por su forma de ser, pero su trabajo prácticamente está destrozado. O sea, podemos ver también en materia de seguridad que de 20 millones, que era algo escandaloso, 50 millones de personas no tienen derecho al acceso a la salud. 3,000 niños en todo el país han muerto por falta de medicamentos contra el cáncer, y así como esos datos, muchísimo más. Evidentemente, aunque el presidente es alguien experto en poder manejar las crisis políticas y todo lo que tiene que ver con la comunicación de su gobierno, se puede ver un presidente ya cansado, ya que desvaría, que por intentar tener poder y controlar a Morena, la asociación presidencial, la oposición, prácticamente todo, puede llegar incluso a equivocarse y a llegar a cometer más errores. Los mismos errores, por ejemplo, que comete cuando hace violencia política en razón de género contra Xóchitl Gálvez, cuando no ha escuchado y se burla también de las masacres, de los atentados que hay a lo largo y ancho de todo el país. Y entonces aquí es donde podemos ver, él como tal, pues es una persona que cae bien, pero pues aquí no es un concurso de popularidad, no es un stand-up show, es un presidente y como tal nos deben entregar resultados, porque no es lo mismo él que caiga bien a su sucesor, que ahí es donde las cosas van a cambiar. Hay que sumarle, por ejemplo, que Xóchitl no tiene ni una sola barda, ni un solo gobernador que le está metiendo lana, no tiene dinero. Tiene a Claudio X González. Morena es el poder, Morena en la Ciudad de México es el poder. ¿Cuál es la oligarquía? Pero ¿cuál es la oligarquía? Tú dime, ¿cuál es la oligarquía? Claudio X González, todos los poderes fácticos económicos de este país. Y ellos tienen más que el gobierno federal, bueno, pero a ver, ahí los voy a detener tantito, porque no es lo mismo que toda la riqueza que generan las empresas, de los 10 empresarios más ricos de este país. Ahí los voy a tener porque no quiero que nos salgamos del tema para hablar de Xóchitl, sino primero seguir hablando sobre esta administración y cómo la vemos a 5 años de gobierno y sus pendientes. Y una de las preguntas que sí me gustaría incluir en esta parte de las diferentes fuerzas políticas, Carlos, es tema de la apertura a los colectivos, a organizaciones de la sociedad civil, porque la verdad es que muchos de ellos no están satisfechos, no están contentos con esta administración. Estamos hablando de colectivos de madres buscadoras, estamos hablando de organizaciones en contra de la militarización. Entonces, ¿tú cómo ves este tema y esta crítica? Pues yo creo que todo diálogo abierto siempre va a aportar a un buen gobierno, a una democracia. Creo que de eso nadie tiene duda. A mi parecer, en este sentido de las organizaciones, creo que sí hay un porqué, creo que sí hay razones. No en todas, no hay que generalizar, porque si generalizamos, pues eso está mal. Pero hay que ver muy bien qué organizaciones son las que con anterioridad siempre trataban de sacar golpeteo político y lucro a través, pues, dichas organizaciones, ¿no? Entonces, creo que ahí va la parte. En cuanto a las madres buscadoras, yo creo que ahí me parece que debe ser un tema bastante a reconocer,
que creo que el gobierno podría tener más atención hacia ellas, ¿no? Hacia esa parte. Hemos visto, por ejemplo, también lo de Ayotzinapa, ¿no? Que lo que sucedió... Sí, un gran pendiente también. Sí, es un gran pendiente. O sea, de eso yo no tengo duda. Creo que, o sea, él lo ha mencionado, el licenciado lo ha mencionado, se ha avanzado en el tema de Ayotzinapa. Hay que recordar que el poder fáctico militar es bastante impresionante, es bastante poderoso. No importa realmente a veces quiénes están al frente, ¿no? Muchas veces hay todavía gente que ni siquiera tenemos nosotros acá idea de que mueven los hilos en esa parte. Entonces, pero es el presidente, ¿no? Es el presidente, exactamente. Sí, es algo gravísimo que estemos hablando de que y se ha avanzado. esté la puerta cerrada para investigar ha habido gente que ya está siendo juzgada, sí ha habido acusados, altos rangos militares que han sido acusados, que ya están en su proceso legal, en el proceso de la justicia, pero como ustedes dicen, como ustedes lo plantean, pues aún falta, ¿no? Y esperemos realmente que el próximo año, como ya lo mencionó el licenciado, pues acabe esta parte de Ayotzinapa. Creo que es un episodio que en nuestro país tiene que cerrar ya, y de manera pues bastante heroica, fraterna con los padres. A mí no me gusta meterme mucho en ese tipo de temas porque pues creo que politizar con algo así o sacarlo a relucir a la mesa no es algo que a mí me parezca propio, porque pues realmente sí causó bastante conflicto en nuestra nación. Pero por eso mismo es importante hablarlo y es importante reconocer que no se llegó a lo que se prometió, ¿no? Y que se tiene que resolver. Y bueno, y en esta línea, Ricardo, justamente les decía, todos vamos a reconocer los errores, desaciertos, como quieran llamarles, y aciertos. Entonces, por parte de Morena, aquí Carlos ya nos habló un poco de algunos pendientes. ¿Tú cómo ves esto? ¿Qué pendientes ves? Yo veo principalmente que el gran pendiente, el gran compromiso que tiene la Cuarta Transformación que va a tener la Cuarta Transformación en su próximo sexenio, porque pues evidentemente, hablando también aquí de fuerzas políticas, vemos una posición que hablan del efecto Xóchitl, pero pues cada vez son menos los que quieren al PRI, los que quieren al PAN. El gran pendiente de la Cuarta Transformación para el próximo sexenio es, si bien la seguridad, también es el tema de la salud. ¿Y qué es lo que el presidente, o sea, por ejemplo, tenemos Zoe Robledo, un chapaneco muy querido, un chapaneco muy comprometido con su estado, decidió anteponer primero el interés de la nación. No hemos visto políticos así en las últimas décadas que prefieran anteponer el interés de la nación a sus intereses personales. Y eso es, te habla de que política. Incluso el presidente prefiere sacrificar a la persona con la que es segurísimo que se va a ganar el estado de Chiapas. ¿Por qué? Porque prefiere que un sistema de salud digno vuelva a tener fuerza en nuestro país, un sistema de salud universal. Eso es uno de los grandes pendientes, pero es el gran pendiente que Andrés Manuel está terminando de resolver en estos últimos, en este último año, casi año y medio de gobierno que le falta, es lo que el presidente va a intentar resolver, el tema de la salud y pues la estrategia de seguridad. A mi parecer, yo siempre le he dicho, hace falta radicalizarla, hace falta seguir atendiendo las causas. Por ejemplo, en la Ciudad de México, lo que se ha hecho la Cuarta Transformación es volverla una de las ciudades más seguras del país. Todos los delitos se redujeron mínimo un 50%, y eso es lo que nosotros decimos. Tenemos cuadros, tenemos todo para que el próximo sexenio, con la atención a las causas, con reducir la pobreza, podamos mejorar este país en el tema de seguridad. Bien, pues acá ya se reconocieron un par de pendientes y desaciertos. Ahora vengo para acá para que ustedes como panistas también puedan reconocer algo bueno de este informe. Si quieren, así, rapidísimo, Natalia. Bueno, rápido. Yo creo que un buen tema pues son el tema de los programas sociales. Creo que es de reconocer. Acción Nacional siempre se ha preocupado por la dignidad humana. Y pues básicamente yo coincido perfectamente en que se brinden estos apoyos para las personas discapacitadas. Creo que esto es un gran logro. El tema de pues las pensiones para los adultos mayores y pues finalmente para los estudiantes. Creo que pues sería desde mi punto de vista lo más rescatable de lo que él ha realizado. ¿Puedo preguntar algo? Adelante. ¿No entras ahí en conflicto con todo el tema de Fox? Con el foxismo que expresa, que en una entrevista en Tragaluz, que dice que quiere que se le quiten esos precisamente los apoyos que ustedes dicen defender, que ustedes dicen estar de acuerdo. Y no solo con el foxismo, o sea, recordemos, a la primera legislatura de este sexenio, el PAN votó en contra de llevar los programas sociales a la Constitución. No, porque tampoco se puede manipular. Paréntesis. Votó en contra de que se elevara a rango constitucional porque una política pública no puede estar en la Constitución. Sin embargo, Fox desde el 2002 creó el programa. No estamos en contra. Si no, no lo hubiera hecho Fox. ¿Lo votaron en contra, sí o no? Fue licenciado en esos programas sociales han venido... A ver, pero primero dejen que Natalia
Dejen que Natalia responda la pregunta que le hizo Carlos. Nada más rápidamente. No, Esos ¿no entra programas contradicción? estos programas sociales Sí. han venido existiendo desde años atrás. O sea, creo que ¿Jóvenes construyendo el justamente futuro? que le tocó a ¿Sembrando vida? este señor poder elevarlo a rango Pero ¿por qué esta constitucional? reacción del Adelante, foxismo? Pero nada más. Pero ¿por qué esta reacción de en verdad querer hacer menos o de en verdad de quererles darle menos a la gente que, pues, no sé si pueda decir que le ha chingado toda la vida a los viejitos que, pues, precisamente no Sí, tuvieron y seguridad justamente social? Ellos mismos estoy diciendo- quitaron la te estoy pensión, o sea, diciendo nuestra que generación sí, no la pensión. se está exactamente. reconociendo Vamos a como escuchar, bueno, entonces- Enrique, Está terrible. tu acierto. Ok, uno, además de los que mencionaba mi compañera Natalia, otro de los aciertos que es verdaderamente importante fue el aumento en el salario mínimo. Eso sí vino un poco a ayudar a la economía. Eso también ayudó mucho a que varias personas salieran de la pobreza. Y en ese sentido, aunque también existe un Banco de México autónomo que ha permitido de alguna manera regular el buen funcionamiento en estas políticas públicas, eso hay que admitirlo, ha sido un acierto que ya prácticamente era una deuda que llevaban varios años, varias décadas donde no se actualizaba. Décadas del ¿Puedo PAN. decir un comentario? También se había subido. que- A ver, rapidísimo, Carlos, no es para antes de atacar, irnos a sino para corte. precisamente para esa parte. Sí, precisamente el aumento, el salario mínimo, la parte que comenta el compañero de un banco, pues prácticamente independiente, pero que sin embargo está trabajando en conjunto con el gobierno federal y que además fortalece, bueno, lo que lo fortalece y está fortaleciendo la economía es la inversión extranjera directa que más alta que ha tenido el país por más de, ¿qué? 40, 50 años. Entonces, toda esa parte, mucha gente dice, ¿de qué nos sirve que el dólar esté bajando, no? Si pues, a nosotros nos sigue teniendo los mismos precios, bla, bla, bla. El que baje el dólar, creo que esto no me lo va a dejar mentir el compañero que es economista, nos ayuda y nos permite que precisamente... Estudio en el ITAM. bueno, X. Pasamos. Lo que importa de que el dólar esté reduciéndose en contra y que el peso, tengamos un superpeso precisamente, es que la deuda externa que los gobiernos neoliberales prianistas contrajeron se va a reducir y se va a poder pagar con una mayor liquidez y solvencia. Pero eso Bueno, no con ha esto nos aumentado quedamos- más de 200,000 millones de pesos. ¿Cuál? Falso. Bueno, a ver, con Falso. este tema nos vamos a quedar para irnos a corte y regresar para seguirlo discutiendo, claro. Y también vamos a hablar específicamente de qué pendientes quedan en esta última etapa del gobierno de López Obrador. Así que no te vayas, volvemos con más en Sin Filtro. Ya estamos de regreso en Sin Filtro. Estamos con 4 universitarias y universitarios. Estamos con Carlos Centeno, estudiante de Ciencia Política y Administración Pública y militante de Morena. Natalia Peñaflor, estudiante de Derecho y militante del PAN. Ricardo Arellano, estudiante de Ciencia Política en el ITAM y militante de Morena. Enrique Randolph, estudiante de Derecho en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y militante del PAN. Seguimos hablando sobre el 5º informe de gobierno del presidente López Obrador. Y en este bloque nos vamos a concentrar en pues, los pendientes y las prioridades que van a quedar para este último año de gobierno del presidente López Obrador. Ya va casi de salida, entonces empezamos ahora contigo, Enrique. Sí, mira, yo creo que hay muchísimas cosas que cualquier presidente, no solamente AMLO, deja pendientes. Sin embargo, actualmente en esta administración, pues podemos ver en materia al menos de educación, que la escolaridad promedio es de 8.7. El tema es de inseguridad, pues 11 feminicidios al día, más de 155,000 homicidios en lo que va de este sexenio. No ha habido cambio en la política de seguridad, más de 50 periodistas muertos, con lo cual pues ahí se ve que no es tanta libertad de expresión como tanto se presume. ¿Pero en qué estados? ¿Mande? ¿En qué estados? Independientemente del estado que sea, que creo yo que el presidente gobierna para todos los estados, Claro, no solamente pero para también hay unos sí gobernadores. y unos no. Sí, y de hecho esos mismos gobernadores a los que les quita el presupuesto y esos mismos alcaldes No, donde los dejan sin un solo no, peso. no, Pero no, bueno, no. estamos hablando ahorita de las cosas que quedan pendientes. no, ahí sí tache, Otro tema ahí sí es tache. el de salud. Como se mencionaba también, 1.5 millones de niños prácticamente están en desnutrición. De hecho, redujeron en el actual presupuesto que se está ejerciendo 15% en materia de seguridad. De igual manera, pues destruyeron el Seguro Popular, destruyeron lo que tanto defendían del INSABI y ahorita prácticamente hay alrededor de 60 millones de recetas en las cuales no se han podido dar. Si es que entre todos los asuntos, también en materia de corrupción, podemos ver lo de Segalmex, 15,000 millones de pesos.
con lo cual hay carpetas de investigación, hay denuncias por parte de la Secretaría de la Función Pública. Todos los familiares de Andrés Manuel López Obrador prácticamente, si no es la Casa Gris, son los sobres de Pío, si no son los contratos de los hijos de Andy López Obrador. Así es que también, además de corrupción, de seguridad, de educación, y también de economía, yo creo que son de los puntos que se tienen pendientes y que, pues dicho sea de paso, no se ve posible por la manera en cómo lo están implementando que se vaya a lograr o que algo vaya a cambiar. Bien, Carlos, ¿querías responder algo? Sí, precisamente en el tema de salud, creo que a ningún gobierno se le tiene que justificar, nunca. Esta no es la excepción. Pero hay que reconocer y hay que saber y también entender el contexto y panorama en materia de salud que nos dejaron los gobiernos neoliberales. De eso hay que reconocer cómo trataron de desmantelar todo el sistema del sector salud, desde el IMSS, desde el ISSSTE y también empresas paraestatales pertenecientes claramente al gobierno. A mí me ha tocado conocer, a mí me ha tocado ver bodegas de precisamente estas instituciones repletas y llenas de medicamentos echados a perder de los años 80 y 90. ¿Por qué? Porque precisamente lo que querían hacer estos gobiernos era desmantelar el sector salud para hacerlo privado, dejar a los mexicanos prácticamente sin el acceso y el derecho a atenderse pues su salud de manera gratuita, como tiene que ser, porque al Estado le corresponde esa parte, sí le corresponde. Entonces, sí, todo esto dejando también, perdón, rápido, más de 300, 400 hospitales inconclusos entre los gobiernos de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, que hasta ahora se han atendido, que ya están en proceso y que ya se han completado más de 200 hospitales por la administración del licenciado Andrés Manuel. Más el pacto, el que se firmó con la ONU, para nosotros podamos comprar medicamentos en el extranjero y que no nos quisieran imponer aquí esas empresas priistas, porque sí, están controladas por gobiernos priistas. ¿Cómo se llama el que hizo trampa en el maratón de Berlín? Madrazo. Por los Madrazo, un cártel de salud enorme en el Estado de México que nos dejaron ahí y, sin duda alguna, que precisamente financia a latinos, ¿no? Entonces, ahí vemos toda esta parte y gracias al acuerdo que se firmó con la ONU en 2021, podemos comprar ya medicinas en el extranjero al precio real y no a precios exorbitantes que nos imponían los gobiernos priistas neoliberales. Entonces, se está avanzando en materia de salud, aún falta mucho, de eso no hay duda, pero se está avanzando. ¿Por qué? Porque nos dejaron un cochinero por más de 40 años. Se está avanzando, bien, pero de 20 millones a 50 sin servicio de acceso a la salud. Aquí voy a cambiar un poquito el tema para no quedarnos nada más en esto, porque hay muchos otros pendientes que de hecho el mismo presidente también mencionó en su informe. Y una de estos es una muy controversial reforma judicial que quiere hacer. Quiere que los jueces, los magistrados sean electos por voto popular. ¿Qué te parece a ti esta iniciativa, Natalia? Pues yo considero que como tal, por algo siempre ha existido como esta forma en la que se eligen, porque al final cuando tú estás eligiendo ya sea a los senadores, a los diputados, tú estás, o sea, al final esto corresponde al voto popular. Entonces... Sí, o sea, porque él más bien lo que quiere hacer es que sea una elección todavía más directa, porque sí creo que el proceso que es ahora es pues que el presidente propone y después el Senado lo tiene que aprobar. Sí. Lo que él quiere es que literalmente la gente vaya a votar por los jueces y los por magistrados. Sus ministros. Ajá, exactamente. Entonces, ¿qué te parece a ti? ¿Te parece que esto sea una buena idea? Pues mira, justamente atendiendo a esto, pues al final queda en que cuando se eligen la terna de los ministros, por ejemplo, es una terna que se manda desde el presidente es el que elige la terna y es como se hace la elección. Entonces, al final cuando tú estás eligiendo al presidente, ahí ya se incluye el voto popular y ya estás eligiendo a que él decida qué es lo que se tenga que hacer. No. Entonces, elegirlos directamente yo creo que no esos sería son lo mejor. No son cuentos, eso está en la Constitución. Entonces, yo considero que no sería la mejor forma en la que se realice directamente el voto. Creo, Natalia, que el único país que tiene esta manera de elegir al Poder Judicial es, si no me equivoco, Bolivia. Ningún otro país lo tiene así. ¿Por qué crees que deberíamos como apostarle a esta manera de elegir a los jueces? Sí, mira, además, dato importante.
No solo es Bolivia, bueno, si bien solo Bolivia tiene actualmente el método de elección por voto popular de los magistrados más importantes del Poder Judicial, que son los jueces de la Suprema Corte, en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, los jueces locales, los jueces de distrito, los jueces de circuito son electos por voto popular. Sí, claro, me refería, claro, al nivel hasta la Suprema Corte, justo, ¿no? Pero es lo que propone Andrés Manuel. Oye, si vamos a transformar, pues transformemos desde el mínimo puesto hasta el máximo puesto. ¿Qué es lo que pasa actualmente? Actualmente, yo por eso te decía, es un cuento que avala el status quo. El cuento está en la Constitución, evidentemente. Pero el cuento que nos dan es, pues ellos los cogen porque el presidente fue electo por voto popular y ahí está el voto popular. No, lo que pasa actualmente es que las cúpulas se organizan junto con el presidente de la República, en este sentido, que es lo que hacía la derecha, se organizaban las cúpulas de intereses y proponían junto con el presidente a un ministro de la Suprema Corte. Sí. Este presidente lo que ha hecho es pues proponer gente que avale el proyecto de transformación, como que se necesita también transformar el Poder Judicial. Oye, ni cualquier institución es perfectible. Sí. Todas las instituciones merecen un cambio y el Poder Judicial no es menor. Por algo estamos viviendo esta situación de inseguridad. Tú eres de izquierda, ¿verdad, Ricardo? Yo soy de izquierda. Ya, es que justamente quería preguntarte, algo que a mí sí me preocupa de esta iniciativa es que, bueno, el Poder Judicial se ve como esta protección de las minorías, por así decirlo, y, sí. Protección de las minorías, pero a sus minorías, ¿no? Sí, a eso me refiero. A sus minorías de los Por eso, déjame te ministros. explico a lo que me refiero. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, tú que te consideras de izquierda, si la minoría fuera la izquierda, pon tú? O sea, si la mayoría entonces elige por voto popular y ponle tú que la mayoría es de derecha y entonces elige a estos jueces, ¿no crees que esa minoría, que sería la izquierda, quien sea que sea la minoría en ese momento, quedaría desprotegida? Es una pregunta que te dejo para... Pues sí, no solo como militante de izquierda, sino también como estudiante de ciencia política, que me apasiona el estudio de todos los procesos político-culturales de los países. Pues es evidente, al final de cuentas es una democracia y en las democracias pues gana la mayoría. Exacto. Que al final de cuentas esta protección de las minorías actualmente es de las minorías del poder, o sea, de los más ricos. ¿Qué pasaría si en dado caso pues fuera al revés, que las minorías fuéramos de izquierda? Pues ya pasó. O sea, es que eso ya pasó. Las minorías, no recordamos que este país estuvo gobernado muchos años por la misma derecha que tenía casi el 70% de la Cámara y que la izquierda era una minoría. ¿Qué pasaba? Pues lo que ya pasó. Privatizaciones, condonaciones, justificaciones judiciales. Ya lo vivimos. O sea, ¿por qué mejor no imaginar qué pasaría si la mayoría de este país decidimos tomar el poder, que al final de cuentas para eso son las instituciones, para que el poder popular llegue y transforme? Pues lo que pasaría es lo que ya vimos que pasó. Claro. Las privatizaciones, el desfalco y la legitimación desde el poder más conservador de todos, que es el Poder Judicial. Sí, es que este tema de la división de poderes es algo muy teórico, hay que decirlo. Muy bueno. Y sí viene de muchas justificaciones teóricas el hecho de que los jueces no sean electos por voto popular y viene un poco de esta protección de las minorías para que no sean oprimidas por una mayoría. Por eso preguntarte, o sea, si se invierten los papeles, entonces... Si les gustaría a ambos bandos, entonces cambiar de... Así tienen que estar las leyes, ¿no? Para que le favorezcan a quien sea que esté o no esté, ¿no? O sea, que haya un balance en ese sentido. Enrique, ¿tú cómo ves esta iniciativa? Primeramente, debemos ver que pues, el presidente siempre quiere controlar todo. Y, de hecho, al Poder Judicial no se trata de transformar, de hacer políticas públicas, de legislar. El Poder Judicial está para, de hecho, hacer justicia mediante la aplicación de la ley. Entonces, en ese sentido, debe de llegar el más preparado y el más apto, no el más popular, porque si no tendremos a un Cuauhtémoc Blanco de magistrado o tendríamos, por ejemplo, los mismos procesos que pasan en Morena de cómo meten dinero para que llegue ni siquiera el más... Nomás déjenme terminar en ese asunto. Luis María Aguilar, que le ha ayudado, que ha guardado el papelito en contra de que Salinas pague los impuestos que le debe a los mexicanos. O sea, ¿de qué carajo nos sirve, en verdad, tener a unos ministros que lleguen más preparados, si al final van a ser
este tipo de tranzas hacia el pueblo de México. Eso es precisamente el contrapeso. Eso es precisamente conexiones como Yasmín Esquivel o como cuáles. Porque ahorita la cúpula que maneja... Nomás déjame terminar. Déjame terminar. A ver, Enrique. La cúpula de Morena ahorita son prácticamente, o sea, después de que el presidente, que es Andrés Manuel, ya no es opositor, propone a sus candidatos, la cúpula de Morena es quien los escoge. Por eso es que han venido... Por eso se ha dicho que lo cambiemos. O sea, incluso como un ejercicio de autocrítica se ha propuesto. Entonces, ¿estás de acuerdo que Yasmín Esquivel no es la más adecuada? Eso es uno. En otro aspecto, el Poder Judicial no tiene por qué estar haciendo política, tiene que aplicar la ley. Todos son entes políticos. Todos son entes políticos. Como estudiante de Derecho, yo creo que no has estudiado suficiente los sucesos políticos, pero todas las decisiones que implican. Hay que elevar el nivel de debate. No, por eso, a esto voy. Todas las decisiones políticas, todas las decisiones en este país que se toman desde las cabezas del Estado y desde los poderes, de las cabezas de los poderes del Estado, son decisiones políticas. Ninguna decisión es una decisión solamente técnica. Todo involucra política e ideología. Pregunta ahorita en cámara. Los que necesitamos son expertos en derecho, no políticos en el Poder Judicial haciendo el derecho. Oigan, aquí ya se nos acabó el tiempo de este bloque. Preparen muy bien lo que van a decir en su último bloque de conclusiones, porque ya casi se nos acaba el programa. Regresamos a esto y claro, vamos a seguir hablando de este tema que ya vimos que hace falta una mesa completa para discutir este tema de la reforma que se va a hacer o que se pretende hacer al Poder Judicial. No te vayas, estamos en Sin Filtro. Ya estamos de vuelta en Sin Filtro para el último bloque del programa. Estuvimos hablando sobre el quinto informe de gobierno del presidente López Obrador, qué pendientes deja, qué aciertos son los más importantes, qué desaciertos también hubo en estos 5 años. Empezamos contigo, Carlos, tus conclusiones. Adelante. Se llega al quinto informe de gobierno, se llega al quinto año, pues con una aprobación altísima, una aprobación que ningún expresidente había tenido con anterioridad, una aprobación pues del 62%. El presidente Andrés Manuel López Obrador es el segundo con mayor aprobación en el mundo, no solo en América, en el mundo en general. Percepción de la gente en el quinto informe de gobierno, 76%. Datos y encuestas del día de hoy. La oposición llega desaparecida. Desafortunadamente para nuestra democracia no hay oposición, no existe una oposición realmente en México. Xóchitl Gálvez pues fue pura dedocracia. Me gusta llamarlo así, pura dedocracia, Xóchitl Gálvez. Dedocracia. Dedocracia, sí. Dedocracia, dedazo. Elegida por la oligarquía, por el señor Claudio X González. Miren, aquí está la gráfica de cómo el PAN redujo, cómo el prianismo se redujo cuando se dio a conocer quién era su candidata. Su candidata. Entonces, lamentable, no hay competencia política en este momento, lo cual pues es malo para una democracia, siempre debe haber competencia política. Se pasa a se tiene que concluir precisamente este próximo año el Plan C. Tenemos que lograr el Plan C. Yo les pregunto allá en casa, ¿qué prefieren? ¿Ustedes mismos escoger a sus ministros, a sus jueces y que sus jueces estén a disposición realmente de la ciudadanía, de usted que nos está viendo en casa, o que esté a favor de los grandes oligarcas como Ricardo Salinas Pliego, que como sabemos, pues el ministro Luis María Aguilar acaba precisamente de guardar el archivo de Grupo Salinas para que precisamente no le pague los 25,000 millones de pesos que nos debe ese Grupo Salinas en impuestos a los mexicanos. Entonces, yo le pregunto allá en casa, reflexionemos esta parte. Hay Plan C, hay relevo generacional, claro que sí. Y además, precisamente, en 2024 los vamos a acabar. Ya se extinguió el PRI solito. Pues ahora también al relevo generacional nos toca echarnos un pan de muerto, ¿no? A ver, Enrique, conclusiones. Sí, primeramente, contestando un poco lo que al principio comentaban mis compañeros, de que decían, para que la derecha sea menos en este país. No sé qué se refieren con derecha, si se refieren a la derecha del presidente López Obrador, cuando mencionaban el tema del COVID, que sacaba un detente, o a qué, déjame terminar, compañero. A esa derecha. A la derecha. Entonces, o a la derecha del Poder Judicial, que ha reconocido derechos que nunca antes se habían reconocido, independientemente de si estemos de acuerdo o no. El Poder Judicial, primeramente, es un órgano autónomo que, aunque no nos guste, tiene que opinar diferente, al resto de los poderes. Segundo, queda aún también por este quinto de gobierno un presidente más desgastado, que ya se va, que parece que sigue en campaña, que no ha dejado de decir que va a ser, aunque ya solamente le queden menos, de hecho, de un año, queda deuda en economía
en seguridad, en salud, en todos los rubros prácticamente está reprobado, independientemente de si es popular o no. Nosotros no queremos a un artista, a un comediante. Lo que nosotros queremos es alguien que mejore la vida de todas y todos los mexicanos. Entonces, en ese sentido también, de manera misógina, dicen que Xóchitl no tiene capacidad y fue la dedocracia y no sé cuánto. Bueno, entonces en ese sentido, Xóchitl, a 2 meses de que se supiera que iba a participar, tiene el 37% contra los 2 años de campaña que lleva Claudia Sheinbaum y de la vil imposición que se sabe que ha hecho. Entonces falta un año para las elecciones, falta un año para todas estas cuestiones. Por lo pronto podemos ver, sí, pero Ciudad de México. Pero nada, vamos a ganar. Es el presidente. A ver, déjenlo terminar. Sí, exactamente. El presidente de los otros datos. Entonces, esto de la nada. Decían que estaban moralmente derrotados y estamos a menos de 10 puntos. Ya después veremos. Poco a poco se va disminuyendo la brecha y ya quisiera el gobierno de López Obrador diciéndose tan izquierda y tan humanista, teniendo una candidata y los aspirantes que tuvieron el Frente Amplio por México. Bien, Ricardo, conclusiones. Sí, tenemos un gran presidente que está transformando este país, no solo en la forma de gobernar, sino también en las instituciones. El gran legado que está dejando el presidente Andrés Manuel es la reforma del Estado en su conjunto y del sistema político en su totalidad. Estamos viendo procesos de sucesión muy interesantes, no solo como militante, sino también como estudiante de ciencia política. Me parece fenomenal lo que está haciendo. No solo está marcando él la agenda política a diario desde la mañanera, sino ha dicho lo que ha pasado. Les impuso la candidata. No, bueno, no creo que haya sido una imposición. Solamente el presidente hizo evidente que el PRIAN siempre va a tener esa misma forma de organizarse popularmente. El presidente está dejando un Estado renovado, una forma de hacer política diferente. Ha cumplido en que, por el bien de todos, primero las y los pobres, es lo que está evidente en los resultados. Está cumpliendo en mejorar la economía, está cumpliendo, a lo mejor muy lentamente, en mejorar los resultados de seguridad. Está cumpliendo y va a cumplir en dejar un sistema de salud fortalecido, pero principalmente está cumpliendo en lo que era evidente que iba a pasar, que la derecha se iba a desfondar. Hoy tenemos una derecha que se dice de izquierda para querer conquistar el electorado que evidentemente es nuestro, evidentemente sabe la mayoría de la población está con la transformación. Y aun cuando digan los panistas aquí que es porque se ha estado en campaña, la politización no es campaña, la politización del pueblo es justo eso, informarse lo que está haciendo, que la gente diga, oye, yo estoy a favor, yo estoy en contra, pero ¿qué crees? Evidentemente la mayoría de la población está a favor de lo que está pasando. Y pues mira, no van a regresar en un largo tiempo, tenemos transformación para rato y ese es el gran legado del presidente. Nos está dejando un proyecto de nación transeccional, no un proyecto de nación pues que solo se centraba en las privatizaciones, y es lo más grandioso que está haciendo Andrés Manuel. Bien, Natalia, te toca cerrar el programa y sí quiero decir aquí que en Sin Filtro es muy importante para nosotros tener mesas paritarias, pero en este caso una de nuestras invitadas pues llegó muy tarde, ya no nos pudo acompañar al debate, pero Natalia, escuchamos tus conclusiones. Primero que nada, pues muchas gracias por la invitación. Yo nada más quiero dejar claro que pues han sido 5 años de campaña en los que el presidente se la ha gastado en seguir haciendo campaña. Son 5 años en los que no han habido resultados, como lo vimos bien, pues ahí tenemos la forma en la que él quería garantizar la salud universalmente, pues fue quitando el Seguro Popular, que era un programa que ya tenía más de 50 millones de afiliados, que ya funcionaba, y mejor decidió pues crear el INSABI, y al final pues este instituto pues lo disuelve, ¿no? Entonces, pues prácticamente es eso, deja pendiente el tema de salud, deja pendientes los temas de infraestructura, ahí lo tenemos, y pues al final igual el tema de seguridad. Vemos que con los 11 feminicidios que ocurren diariamente, pues él no se ha encargado de preocuparse por las mujeres. Ahí lo vemos cuando era jefa de gobierno esta Claudia, pues solamente su forma de ayudar a las mujeres era poniendo vallas únicamente para que no se rayaran para que no se rayaran las paredes. Es lo único que ha hecho. En cuanto a la oposición llega muy fuerte, llega más fuerte que nunca. En esta situación dicen que fue dedocracia. Claro que no fue así. La sociedad participó. Los partidos. A ver, pero déjalo hablar, compañero. Tampoco hay que seguir. Creo que en infraestructura sí se avanza. A ver, dejen terminar a Natalia, por favor. Yo me refiero en sí al Tren Maya y a
dos bocas. Creo que eso lo va a dejar inconcluso. Pero si nada ya va más a eso, terminar. nada más Bien, eso. pues aquí ya se nos acabó el tema de este programa. Va a ser un año muy interesante porque vienen muchas cosas. Este último año de gobierno del presidente López Obrador. Llegamos al final de Sin Filtro. Soy Natalia Sánchez. Les agradezco mucho a Carlos, Natalia, Ricardo, Enrique y a ti por acompañarnos esta noche. Recuerda seguirnos en redes sociales como @SinFiltroTV y ahora también estamos en Instagram como @SinFiltroForoTV. Puedes proponernos temas, proponerte a ti como panelista si te gustaría participar en esta mesa universitaria. Nos vemos el próximo domingo y todos los domingos a las 11 de la noche aquí en Foro TV, un canal de N+. Buenas noches.